Imagina que estás frente al espejo. Miras tus ojos y notas el cansancio de haber sentido demasiado. Has dado todo, has confiado y al final quedaste con un vacío que nadie parece notar. Esa sensación de perderte dentro de ti mismo es una de las experiencias más duras que puede vivir una persona. Pero lo que estás a punto de escuchar cambiará para siempre la manera en que entiendes tus emociones y el poder que tienes sobre ellas. La mayoría de las veces no sufrimos por lo que alguien nos hace, sino por lo que pensamos sobre eso que nos hicieron. La mente repite la historia una y otra vez hasta convertir una herida en una prisión. Lo que duele no es el recuerdo, sino la interpretación que mantenemos viva. Y ahí es donde entra el estoicismo, una forma de ver la vida que te enseña a recuperar el control cuando todo parece derrumbarse. Antes de continuar, quiero que escribas en los comentarios una sola palabra: fortaleza. Hazlo, porque mientras la pronuncias, comienzas a reclamar algo que siempre fue tuyo, el poder de mantenerte firme sin importar lo que pase. El estoicismo no te dice que ignores tus emociones, te enseña a comprenderlas sin dejar que te dominen. Te muestra que no puedes controlar lo que otros hacen o dicen, pero sí puedes decidir cómo reaccionas. Esa es la raíz de la libertad emocional. Piensa en esto. Cuando dependes de alguien para sentirte bien, le entregas las llaves de tu paz. Y cada vez que esa persona falla, tú te desmoronas. El estoicismo rompe ese ciclo. Te recuerda que nada ni nadie puede alterar tu serenidad si tú no lo permites. Te enseña a aceptar que las cosas son como son y que lo único que siempre podrás controlar es tu mente y tu actitud. Dominar tus emociones no significa convertirte en piedra, significa mantener la calma cuando otros pierden la suya. Significa no reaccionar por impulso, sino responder con conciencia. Significa comprender que el enojo, el miedo o la tristeza no te definen, solo te visitan, y tú decides cuánto tiempo se quedan. Cada pensamiento que alimentas se convierte en una emoción. Cada emoción que sostienes se transforma en una acción, y tus acciones crean tu destino. Por eso, si aprendes a dominar lo que sientes, terminas dominando tu vida. El estoicismo es una práctica, no una teoría. Empieza cuando eliges no discutir por todo, cuando decides no responder con rabia, cuando aprendes a observar en silencio lo que antes te hacía explotar. Esa calma no es debilidad, es dominio, es fuerza interior. Y aunque muchos no lo entiendan, quien domina sus emociones no pierde nada, gana control, gana claridad y gana respeto por sí mismo. Imagina vivir sin depender de la validación de nadie, sin rogar atención, sin suplicar amor, sin perder tu paz porque algo no salió como esperabas. Eso no es frialdad, es sabiduría, es entender que el mundo no gira en torno a lo que sientes, sino a lo que eliges hacer con eso que sientes. Cuando logres eso, cuando aprendas a mantenerte firme en medio del caos, descubrirás que nada externo puede destruirte, porque quien domina sus emociones, domina su destino. Y ese es el verdadero poder. A veces creemos que controlar las emociones es reprimirlas, fingir que no sentimos, aparentar que todo está bien mientras por dentro arde una tormenta. Pero dominar tus emociones no significa esconderlas, significa entenderlas, reconocerlas sin permitir que te arrastren. Ese es el corazón del pensamiento estoico. Los estoicos no buscaban eliminar el dolor, buscaban comprenderlo. Decían que no puedes evitar que la vida te ponga pruebas, pero sí puedes decidir cómo enfrentarlas. Y ahí está la diferencia entre quien se rompe y quien crece. Cuando algo te duele, no corras a distraerte, no te escondas detrás de una pantalla, ni te refugies en la negación. Observa lo que sientes, acéptalo, y luego decide qué harás con eso. Esa es la manera en que los sabios aprendieron a mantener la calma, incluso en medio de la pérdida
o la decepción. Piénsalo, cada emoción tiene una raíz. La ira nace del miedo, el miedo nace del apego, y el apego nace de la ilusión de que algo o alguien nos pertenece. Pero nada es realmente nuestro. Todo cambia, todo se transforma, todo termina. El estoicismo te enseña a fluir con esa verdad sin sufrirla. Te recuerda que lo único que posees es tu mente y que en ella está el poder de liberarte o encarcelarte. Cuando dejas de resistirte a lo que no puedes controlar, algo increíble ocurre. La ansiedad se disuelve, el resentimiento se apaga y la paz comienza a aparecer. No porque el mundo sea perfecto, sino porque tú ya no dependes del mundo para estar bien. Eso es lo que llamaban los antiguos filósofos ataraxia, serenidad interior en medio del caos. Dominar tus emociones no es un acto de frialdad, es un acto de amor propio. Porque cuando reaccionas sin pensar, entregas tu poder. Pero cuando eliges la calma, estás protegiendo tu energía, estás defendiendo tu dignidad. Cada vez que alguien te hiere y tú decides no responder con la misma intensidad, estás demostrando que el control lo tienes tú. Cada vez que eliges guardar silencio en lugar de discutir por orgullo, estás ganando una batalla invisible pero poderosa. Y cada vez que aprendes a aceptar sin rendirte, a seguir sin resentimiento, estás practicando el estoicismo en su forma más pura. No necesitas que todo te salga bien para sentirte en paz. Necesitas aprender a estar bien, incluso cuando las cosas no salen como esperas. Eso es fortaleza emocional. Eso es madurez. Y aunque el mundo te diga que sentir demasiado es una señal de sensibilidad, lo cierto es que sentir con equilibrio es una señal de sabiduría. Los estoicos comprendían que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. No puedes evitar que las cosas cambien, pero puedes evitar que ese cambio te destruya. No puedes evitar la decepción, pero puedes decidir no aferrarte a ella. Cada pensamiento que eliges sostener puede convertirse en una herida o en una lección. Así que cada vez que sientas que alguien te quita la paz, recuerda esto. Nadie puede arrebatarte lo que tú no entregas. Y si aprendes a cuidar tu mente, a gobernar tus emociones y a mantenerte sereno ante el caos, entonces tendrás algo que pocos poseen: poder interior. Un poder silencioso, pero imposible de quebrar. El verdadero dominio emocional comienza cuando dejas de buscar culpables y empiezas a mirar hacia adentro. No es lo que otros hacen lo que te lastima, es lo que tú permites que eso signifique. Esa es la raíz del sufrimiento. El estoicismo enseña que la mente es el filtro a través del cual interpretamos la realidad. Si el filtro está sucio por el ego, el miedo o la dependencia, todo lo que ves se distorsiona. Pero si limpias ese filtro con conciencia, con reflexión y con calma, descubres que muchas de las cosas que te dolían nunca tuvieron tanto poder como creías. Los estoicos repetían una frase que encierra toda su filosofía. No es lo que sucede lo que nos perturba, sino nuestra opinión sobre lo que sucede. Y si lo piensas, es cierto. No puedes controlar lo que alguien siente por ti, pero sí puedes controlar la forma en que reaccionas ante su indiferencia. No puedes controlar si alguien te decepciona, pero sí puedes decidir si seguirás permitiendo que ese recuerdo te hiera. Cada vez que eliges el control sobre la reacción, estás practicando el arte de dominarte. Pero dominarte no significa que no sientas. Significa que no te dejas arrastrar. Las emociones seguirán llegando como olas, algunas suaves, otras violentas. No puedes detener el mar, pero sí puedes aprender a surfearlo. Y esa habilidad se desarrolla con práctica. Empieza cada día observando cómo te afectan las cosas pequeñas. Cuando algo te irrita, pregúntate, ¿vale la pena perder mi paz por esto? Cuando alguien te ofende, piensa, ¿voy a permitir que sus palabras gobiernen mi estado de ánimo?
La respuesta a esas preguntas marcará tu nivel de dominio interior. El estoicismo no es una teoría antigua, es una guía práctica para el mundo actual, donde todos reaccionan por impulso, donde pocos piensan antes de hablar, donde el ruido externo intenta controlar lo que sentimos, mientras muchos viven esclavos de sus emociones. Tú puedes elegir ser libre, libre de la necesidad de agradar, libre de la culpa de decepcionar a otros, libre del miedo a estar solo. Cuando aprendes a estar en calma, incluso cuando los demás pierden la suya, te vuelves un faro. Las personas pueden no entenderte, incluso pueden decir que eres frío, pero en realidad solo has aprendido a proteger lo más valioso que tienes, tu equilibrio. Y ese equilibrio no significa no sentir, sino sentir con sabiduría, porque cuando una emoción llega no la rechazas, la observas, la escuchas y la dejas ir. Piensa en lo poderoso que sería vivir sin depender de la validación de nadie, sin tener que justificar tus decisiones, sin quedarte despierto preguntándote si hiciste lo correcto. Ese es el tipo de libertad que el estoicismo ofrece. Una libertad silenciosa, estable, profunda. Una libertad que te permite caminar con la cabeza en alto, sin miedo a perder lo que nunca fue tuyo para empezar. Así que la próxima vez que sientas rabia, tristeza o frustración, no te castigues por sentir. Solo recuerda que tú no eres esa emoción. Eres quien la observa. Eres el que decide qué hacer con ella. Y esa es la diferencia entre vivir en reacción o vivir con propósito. Dominar tus emociones no es una meta que se alcanza un día. Es un camino, un entrenamiento diario de la mente, un recordatorio constante de que la verdadera fuerza no está en vencer a otros, sino en vencerte a ti mismo. Hay momentos en los que sientes que perdiste el control, como si las emociones te dominaran sin compasión. La rabia te quema, la tristeza te hunde, la decepción te paraliza. Es normal sentirlo, pero lo que marca la diferencia no es lo que sientes, sino lo que haces con eso que sientes. El estoicismo enseña que no puedes elegir las circunstancias, pero siempre puedes elegir la actitud. Esa frase, tan simple y tan directa, tiene el poder de transformar cualquier situación. Cuando entiendes que no puedes controlar lo que otros hacen, dejas de intentar cambiar lo que no está en tus manos. Y ese momento, aunque parezca pequeño, es una revolución interior, porque gran parte del sufrimiento nace de intentar controlar lo incontrolable. Quieres que te amen como tú amas, que te respeten como tú respetas, que te entiendan sin tener que explicarte, pero la vida no funciona así. El estoicismo te recuerda que la paz llega cuando aceptas que las personas son como son, no como tú quisieras que fueran. Aceptar no significa rendirse, significa reconocer la realidad sin permitir que esa realidad te destruya. El dolor es parte de la vida, pero el sufrimiento prolongado es una elección. Cada vez que te quedas repitiendo una historia en tu mente, alimentando el resentimiento, prolongas tu propia herida. El dominio emocional comienza cuando rompes ese ciclo. Cuando decides decir, esto me dolió, pero no me va a definir. El verdadero poder está en mantener la calma mientras el mundo intenta romperte, en sonreír cuando podrías gritar, en guardar silencio cuando el ego quiere tener la última palabra. Eso es fortaleza, eso es control, y no hay conquista más grande que esa. Los antiguos estoicos practicaban un ejercicio poderoso. Imaginaban lo peor que podía pasar, no para deprimirse, sino para fortalecerse. Visualizaban la pérdida, el rechazo, la soledad, y se decían a sí mismos, si eso ocurre, seguiré en pie. De esa manera, cuando la vida realmente los ponía a prueba, no se derrumbaban. Ya habían entrenado su mente para resistir. Hoy puedes hacer lo mismo. No se trata de vivir esperando lo malo, sino de prepararte mentalmente para no depender de nada externo. Si te aman, agradece. Si te traicionan, aprende. Si te abandonan, sigue.
Nada de eso define tu valor. Tu valor está en la manera en que respondes. Cuando dejas de pelear contra lo inevitable, la vida se vuelve más ligera. Te das cuenta de que muchas batallas eran innecesarias, que mucho del drama que vivías solo existía en tu cabeza. El estoicismo te enseña a no perder energía en lo que no puedes cambiar, y cuando aplicas eso, empiezas a sentir una libertad que pocos conocen. Dominar tus emociones es convertirte en tu propio guardián. Significa que nada puede arrastrarte sin tu consentimiento. Significa que tus pensamientos trabajan para ti, no en tu contra. Y cuando llegas a ese punto, descubres que la paz no se busca en los demás, se construye dentro de ti. Así que no luches por controlar el mundo, lucha por controlarte a ti mismo. Esa es la batalla más difícil, pero también la única que vale la pena ganar. Y cuando lo logres, nada ni nadie podrá volver a tener poder sobre tu mente ni sobre tu corazón. En algún momento de la vida, todos enfrentamos una verdad incómoda. No puedes controlar lo que otros sienten por ti. No puedes obligar a nadie a quedarse, ni puedes convencer a alguien de que te valore. Lo único que realmente puedes dominar es tu respuesta ante eso, y ahí, en esa pequeña decisión interna, se juega tu libertad. El estoicismo enseña que nada externo debe tener el poder de alterar tu paz. Las personas cambian, las circunstancias se transforman, la vida se mueve sin pedir permiso. Si tu felicidad depende de lo que no controlas, siempre estarás en riesgo. Pero si tu felicidad depende de ti, entonces nada puede derrumbarte. Aprender a soltar no es frialdad, es madurez. Es entender que no pierdes a quien se va, sino que te liberas de lo que no estaba destinado a quedarse. Y cuando comprendes eso, la calma llega sola. Porque ya no buscas controlar, solo fluir. Los estoicos practicaban la desapropiación emocional. No se trataba de dejar de amar, sino de amar sin apego, amar sin necesitar, amar sin perderse. Decían que el verdadero amor no es posesión, sino comprensión. Y cuando logras eso, cuando puedes amar con libertad y no con miedo, entiendes el equilibrio entre sentir y dominar lo que sientes. El dominio emocional no te convierte en alguien distante, te convierte en alguien sabio. Te da la capacidad de elegir tus batallas, de callar cuando el silencio tiene más poder que las palabras, de retirarte cuando quedarte solo te desgasta. Eso no es rendirse, eso es respeto por tu propia energía. ¿Cuántas veces nos quedamos intentando salvar algo que ya no tiene salvación? ¿Cuántas veces damos segundas oportunidades a quienes no merecen ni una explicación? Eso no es amor, es apego, y el apego es una de las mayores fuentes de sufrimiento. El estoicismo enseña a aceptar lo que llega y dejar ir lo que se va, sin dramatismo, sin resentimiento, sin mirar atrás con amargura. Cada vez que sueltas algo que no puedes controlar, te haces más fuerte. Cada vez que eliges tu paz antes que tu ego, creces. Cada vez que aceptas una pérdida con serenidad, te elevas. Y esa evolución interior se nota. Tu presencia cambia, tu energía se vuelve más estable, tu mirada más tranquila. Dominar tus emociones es un proceso, no una meta. Habrá días en los que sientas que retrocedes, que el dolor te supera, que las lecciones se olvidan. Pero incluso en esos momentos, si eliges no rendirte ante el caos, sigues practicando el dominio interior. Porque el control no se trata de perfección, sino de conciencia, de saber cuándo detenerte, cuándo hablar y cuándo soltar. El estoicismo te enseña a vivir en armonía con lo inevitable, a entender que el mundo no está obligado a complacerte, a aceptar que no puedes cambiar los hechos, pero sí puedes transformar la manera en que los interpretas. Y cuando lo haces, te liberas del sufrimiento innecesario. Así que cuando sientas que estás perdiendo algo o a alguien, recuerda esto:
Nada que sea verdaderamente tuyo te pedirá que traiciones tu paz para conservarlo. Y cuando aprendas a poner tu paz por encima de todo, descubrirás que no necesitas controlar nada más. Hay un momento en la vida en el que entiendes que no todo merece tu energía, que no cada ofensa necesita una respuesta, ni cada pérdida un lamento eterno. Ese momento es el inicio del verdadero dominio interior. El estoicismo enseña que la serenidad no se encuentra evitando el caos, sino aprendiendo a mantener la calma dentro de él. Y para lograrlo, necesitas una mente entrenada, no una mente reactiva. Una mente entrenada no reacciona con impulsos. Observa, analiza, decide. No porque no sienta, sino porque ha aprendido a pensar antes de actuar. Y eso, en un mundo donde todos quieren responder de inmediato, es una forma de sabiduría. Cada vez que eliges no responder con enojo, estás venciendo una batalla interna. Cada vez que respiras antes de hablar, estás ganando control sobre ti mismo. Cada vez que eliges no tomarte algo personal, estás liberándote del peso del ego. Eso es dominio emocional, y el estoicismo te lo recuerda constantemente. La mente que se domina a sí misma no necesita dominar a nadie más. La mayoría de las personas viven atrapadas en una montaña rusa emocional, subiendo y bajando según lo que otros digan o hagan. Pero tú puedes decidir bajarte de esa montaña. Puedes elegir caminar en paz, sin dejarte llevar por la intensidad del momento. Puedes elegir pensar con claridad, incluso cuando la vida te pone a prueba. Los estoicos practicaban la calma como una disciplina. Cada día recordaban que no podían controlar la fortuna, el destino o la opinión de los demás, pero sí podían controlar su carácter. Y eso es lo único que realmente importa, el carácter, porque todo lo demás cambia. El éxito, el amor, las amistades, incluso la salud. Pero el carácter, si lo cultivas con sabiduría, se mantiene firme ante todo. Dominar tus emociones no significa eliminar la pasión. Significa canalizarla hacia lo que construye, no hacia lo que destruye. El enojo puede ser energía si lo diriges a mejorar, pero veneno si lo usas para herir. El miedo puede ser un maestro si lo escuchas, pero una prisión si lo obedeces. El dolor puede ser una lección si lo aceptas, pero un castigo si lo reprimes. Todo depende de cómo lo enfrentas. Cada pensamiento negativo que decides no alimentar se apaga. Cada reacción impulsiva que eliges no tener te fortalece. Cada vez que eliges la calma en lugar del drama, te vuelves más dueño de ti. Y poco a poco, sin darte cuenta, tu energía cambia. Empiezas a hablar diferente, a moverte diferente, a decidir diferente. Ya no reaccionas, respondes. Ya no gritas, comprendes. Ya no buscas ganar discusiones, buscas mantener tu paz. Eso es el estoicismo en acción. No una filosofía antigua, sino una forma moderna de resistir en un mundo que vive acelerado. Una manera de mantener la mente limpia mientras todo a tu alrededor intenta ensuciarla. Una práctica diaria que transforma tu forma de ver, sentir y vivir. Cuando llegas a ese punto, cuando ya nada externo puede desestabilizarte, descubres algo asombroso. La verdadera fuerza no se demuestra con palabras, sino con silencio. Y la verdadera victoria no está en imponerte sobre otros, sino en mantener tu calma cuando todo te invita a perderla. Dominar tus emociones no significa dejar de sentir. Significa sentirlo todo, pero sin que nada te controle. Esa es la esencia del equilibrio. Cuando comprendes eso, dejas de ver tus emociones como enemigas y empiezas a verlas como señales. Cada enojo, cada tristeza, cada miedo está tratando de mostrarte algo que no has resuelto dentro de ti. El estoicismo enseña que las emociones no se reprimen, se entienden, porque lo que entiendes deja de tener poder sobre ti. Muchas personas confunden sensibilidad con debilidad,
Pero sentir profundamente no es un defecto, es una fortaleza. Lo importante es no quedar atrapado ahí, sentir y soltar, aprender y seguir. Eso es dominio emocional, eso es madurez. Hay quienes se pasan la vida tratando de cambiar a los demás, exigiendo que actúen, que amen o que comprendan como ellos quieren, pero quien sigue ese camino solo termina desgastado. El estoicismo te enseña a invertir esa energía en ti, en mejorar tu mente, tu carácter, tu calma, porque cuando tú cambias, todo cambia, y no porque el mundo se transforme, sino porque aprendes a verlo desde otra perspectiva. La mente estoica se fortalece con la aceptación, no la aceptación pasiva, sino la que nace de la sabiduría. Aceptar no es rendirse, es reconocer que lo que sucede tenía que suceder y que tú tienes la capacidad de aprender de ello. Cada desafío que enfrentas es una oportunidad para practicar el dominio interior. Cada decepción es una lección disfrazada. Y cada final, por doloroso que sea, abre el espacio para algo nuevo. Los estoicos decían que la vida es un entrenamiento constante. No te preparas para un gran momento, te preparas en cada momento. Cuando la mente se acostumbra a la calma, el caos deja de intimidarte. Y cuando aprendes a responder con serenidad ante lo inesperado, la vida deja de tener tanto poder sobre ti. Dominar tus emociones es también aprender a perdonar, no por debilidad, sino por inteligencia, porque el rencor te ata a lo que ya no existe. Cada vez que decides perdonar, estás liberando espacio en tu mente para avanzar. No lo haces por los demás, lo haces por ti. Porque la mente cargada de resentimiento nunca puede estar en paz. Y cuando la paz se convierte en tu prioridad, tus decisiones cambian. Ya no discutes por tener razón. Ya no te aferras a quien no quiere quedarse. Ya no te castigas por lo que no puedes controlar. Solo respiras, aceptas y continúas. Eso es sabiduría práctica. Eso es poder emocional. El estoicismo te recuerda que el mundo no te debe nada, que la vida no siempre será justa. Pero también te enseña que mientras tengas control sobre tu mente, nada podrá destruirte por completo. Y eso cambia todo, porque cuando aprendes a dominar tus emociones, te conviertes en un observador de la vida. Ya no reaccionas como antes, ya no te dejas arrastrar por los impulsos, solo observas, entiendes y eliges. Esa capacidad de elegir con calma en medio del caos es lo que distingue a quien vive con sabiduría de quien vive con tormenta. Así que si hoy sientes que el mundo pesa, recuerda esto. Todo lo que pasa está moldeando tu carácter. Y cada emoción que enfrentas sin rendirte te acerca un paso más a tu mejor versión. Ahora imagina un día en el que nada ni nadie puede alterar tu paz, donde las palabras de otros rebotan sin dejar huella, donde los errores del pasado se convierten en lecciones, no en cargas. Ese día no es un sueño imposible, es la consecuencia natural de dominar tus emociones. Es el resultado de entrenar la mente, de practicar la calma, de elegir conscientemente cada reacción. El estoicismo te enseña que todo sufrimiento innecesario nace de querer controlar lo que no está en tus manos. Pero cuando aceptas la realidad tal como es y aprendes a responder desde la serenidad, descubres algo extraordinario. Eres libre, libre del resentimiento, libre de la dependencia emocional, libre de la necesidad de que otros validen tu valor. Cada emoción que dominas te acerca a esa libertad. Cada vez que decides respirar en lugar de explotar, estás reclamando tu poder. Cada vez que eliges la calma frente a la tormenta, te elevas por encima de la vida cotidiana. Eso no es un acto de paciencia, es un acto de fuerza. Una fuerza silenciosa, inquebrantable, que nadie puede arrebatarte. Y aquí está la verdad que transforma todo. La paz no se encuentra en el exterior.
no depende de otra persona, de un evento o de la aprobación ajena. La paz verdadera nace dentro de ti. Y cuando la construyes, nada externo puede destruirla. El dominio emocional no es un destino, es un camino. Cada día es una oportunidad para practicar, para fortalecer tu mente, para reafirmar tu libertad interior. Cada desafío que enfrentas es un recordatorio de tu poder. Cada decepción es una lección que te acerca a tu mejor versión. Cuando dominas tus emociones, descubres que la vida deja de ser una serie de golpes y decepciones y empieza a ser un espacio de aprendizaje y crecimiento. Descubres que la verdadera fuerza no está en controlar a otros, sino en controlarte a ti mismo. Y que el sufrimiento no desaparece porque todo salga perfecto, sino porque ya no le das permiso para gobernarte. Así que no busques cambiar lo que no puedes controlar. No dependas de nadie para sentirte completo. No entregues tu paz por nada ni por nadie. En cambio, invierte tu energía en ti. Respira, observa, decide, acepta lo que llega, suelta lo que se va y sigue avanzando. Ese es el secreto de quienes viven con libertad emocional. Y cuando logras esto, algo cambia para siempre. Empiezas a caminar con la confianza de quien sabe que puede enfrentar cualquier tormenta sin perder su calma. Empiezas a vivir con una fuerza silenciosa que nadie puede romper. Empiezas a entender que la verdadera grandeza no está en dominar a otros, sino en dominarte a ti mismo. Recuerda siempre esto. La vida puede intentar arrastrarte, los demás pueden intentar herirte, pero mientras mantengas control sobre tu mente, nada ni nadie podrá robarte la paz, y esa paz es tu mayor victoria. Estoicismo.